grabar. Listo. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias a Dios, aquí andamos con salud. Ok, adelante. Les presento a la doctora Alejandra Tejeda. Ya la conocimos el día de ayer. Le pedimos participar en una ocasión. Y pues bueno, si quieres presentarte. Muy bien, buenos días a todos. Buenos días. Que para sábados es un poco madrugar a esta hora para algunos, pero bueno, porque es el día de descanso para algunos, pero aquí estamos. Y pues yo me presento en resumen, aunque algunos ya me conocieron. Soy Alejandra Tejeda, soy médico, especialista en neurología y neurofisiología clínica, y diría más correctamente médica, ¿verdad? Porque para poner el género femenino en su lugar. Y pues aquí voy a compartir esta parte de la formación que he tenido en los últimos años, que es como Health Coach, que soy Health Coach especializada en salud digestiva. Me he preparado también en algunas terapias complementarias y fundamentos de terapias alternativas, de medicinas alternativas. Entonces, desde esa plataforma comparto esta información que espero les sea valiosa. Van a ver una parte grabada, pero yo estaré al pendiente de los comentarios y las preguntas. Y pues lo que sea para contestar aquí en público, pues lo contestaremos al final de la charla, y algunas, pues si es pertinente irlas contestando, también las iré contestando en el transcurso. Sí, el chat se queda activo para las preguntas. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes pues esta cumbre, esta segunda cumbre UNAICAN, y que bueno, pues estamos iniciando también un nuevo proyecto con esto. Estamos lanzando este espacio que está diseñado solo para ustedes, para compartir este tipo de información relevante para todos, pues a través de webinars, a través de congresos, de información que seguramente va a ser de utilidad para todos y todas. Y pues el día de hoy vamos a tener una charla muy amena con la doctora Alejandra Tejeda sobre 4 pasos que necesitamos conocer todos para reconectar con nuestra salud. Entonces, pues vamos a iniciar dejando que se presente la doctora Alejandra y después vamos a entrar en el tema. Muchas gracias a Nantli por la presentación, y pues también a todos por estar aquí presentes. Y pues yo soy Alejandra Tejeda, soy médico, formada como neuróloga, neurofisióloga clínica, o sea, área de neurociencias. Y pues he dado algo de giro pues a mi parte profesional, incorporando una visión integrativa a mi práctica, que yo ya la traía en mi persona. También todos los recursos que tenemos para pues tener más salud, estar en mayor bienestar. Y pues de eso va la charla un tanto hoy. Pues de verdad estoy muy contenta de estar compartiendo. Pues hemos encontrado que este recurso de proporcionarles información a partir de estas charlas les ayuda mucho a la gente a tomar en cuenta aspectos que a lo mejor no tenían visibilizados, que no sabían que eran importantes para su salud. Y ahorita pues háblanos un poquito más sobre por qué se llama así esta charla, de qué trata, etcétera. De 4 pasos para reconectar con tu salud. Hemos sido educados o ahora sí que configurados en un sistema en que estamos viendo la salud en la mera parte física, y cuando queremos ya sea prevenir o restablecer nuestra salud, que nos estamos dando cuenta que algo anda mal o francamente ya tenemos el diagnóstico de una enfermedad, pues vamos a la parte de chequeos médicos, pensamos en clínicas, hospitales. Si es prevención, pensamos en tomar, pues hacernos exámenes, tomar vitaminas, hacer una serie, ¿no?, de acciones en el aspecto
pues externo y meramente físico. Pero resulta que de esto no va la charla. Precisamente, o sea, hay cosas importantes que nos sirven hacer antes y que realmente son las que nos van a dar el empujón grande si queremos ya sea prevenir o mantener o restablecer nuestra salud. Entonces, pues ¿cómo? Entonces la charla no va a tratar de justo de los chequeos médicos constantes y todo eso. Que no les voy a dar. Que tiene la idea de que eso es salud, es estar al pendiente de sus análisis clínicos, de estar yendo al dentista, al oculista, que eso también es importante, pero no vas a hablar de eso, entonces. Exacto, no voy a hablar de eso. Sí es importante, como tú bien lo remarcaste, Sanantli, pero no es lo primero, ni lo principal. O sea, yo no le quito la importancia, pero sí les digo, y lo digo pues desde un punto de vista de que yo no me iba a poner aquí contra mi trayectoria completa, pero realmente, o sea, no solo mi práctica profesional, sino también viviéndolo en mi persona y con mi familia, pues me doy cuenta que irte a estos puntos es lo primero antes de pensar en quitarte síntoma o decir ya es hora de que me vaya a hacer mis exámenes porque ya cumplí 40, porque ya cumplí 50. No, el camino es distinto. Pues vamos con el primer punto, si te parece, Anantli. Aquí este punto creo que es todo un reto. Claro, vamos a empezar a entender qué voy a hacer entonces, aparte de ir al médico, desde dónde empieza la prevención la prevención, más bien el mantenimiento de la salud. Este primer punto que aquí yo les propongo es conectar con tu cuerpo. Y conectar con tu cuerpo es, pues primero darte cuenta que tienes cuerpo. Y lo dice una persona que estaba como muy mental, súper desconectada, que luego me sentía como que el cuerpo me servía nada más para desplazarme de un lugar a otro. En mi mente era la que no podía tener pies y moverse solita, entonces yo para eso usaba mucho tiempo mi cuerpo, ¿no? Para que mantenerlo y que mi mente pudiera trabajar. Y hay algunas máximas antiguas que hablan de que, pues, cuando te quieres sanar de algo, ¿no? Cuando alguien llega, especialmente a un médico, a un sanador, pues llega pidiendo un apoyo, pues lo primero que se le pregunta a la persona es si te quieres sanar, ¿no? Y yo digo que antes de eso, o sea, si tu molestia es física, lo primero que tienes que darte cuenta es de tu cuerpo. Porque finalmente los síntomas, los achaques, ¿no? Que es súper frecuentes, sobre todo los que ya tenemos cierta edad. Digo, aquí ya Nantli es más joven, pero yo sí, ya estoy como más de una década adelante. Es importante que escuchemos a nuestro cuerpo, que nos demos cuenta que también percibe todo el ambiente, o sea, no solo la parte física, no solo lo netamente que vemos, sentimos, ¿no? Nuestros sentidos van más allá, pero lejos del exterior es irnos a nosotros mismos. O sea, conectarnos con nuestro cuerpo es importante porque si tú tienes algo que te está molestando afuera, pues haces una acción, ¿no? O sea, estás incómodo en un asiento, buscas sentarte en otra parte o buscas acomodar, pero el cuerpo, o sea, nos dice, ay, como que tengo una agrurita, ¿no? Como que ya se me inflamó el abdomen, como que, pues, no puedo hacer del baño, ¿no? Diario, como si fuera normal, ¿no? Y no. Entonces, esas cosas así en lo cotidiano es de lo que necesitamos tomar en cuenta. Entonces, pues nos da muchas ventajas el conectarnos con nuestro cuerpo, porque una es que nos hace pues muy sensibles, nos ayuda a detectar cualquier cambio sutil también cuando realizamos una acción externa como tomarnos un medicamento.
yo que en mi área he usado medicamentos muy fuertes, ¿no? Los que son del sistema nervioso, pues todos dicen son muy fuertes, tienen efectos secundarios. Entonces, cuando entre más una persona sepa cómo se comporta su cuerpo en la vida diaria, cómo le molesta a los que les molesta el calor, a los que no nos gusta el frío, ¿verdad? Que yo soy más de las que no nos gusta el frío. Entonces, esos detalles de ti, al estar bien conectado con tu cuerpo, van también a ayudarte a hacer un discernimiento de cualquier cosa que aparezca. ¿Tú qué opinas aquí, Anantli? ¿Qué? Bueno, pues me surge la pregunta, ¿por qué cada vez hay más personas desconectadas de su cuerpo? Porque lo que yo veo es que eso es muy común. O sea, es muy común que cuando pregunto a las personas cuántas veces evacúas al día, me dice pues un día sí y un día no, o una vez al día, y nada más porque evacúan una vez al día ya consideran que no son estreñidas, pero sí comen 3 veces al día, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, eso de las 3 veces al día puede ser que sea un concepto que sea muy revolucionario, que en medicina convencional se acostumbre que solo con que la gente evacúe diario, bueno, al menos no está reteniendo heces, pero diariamente. Pero esto de, por ejemplo, de que no evacúan diario, de que no duermen correctamente y que se tenga normalizado, pues, ¿por qué está pasando eso? O sea, ¿será que tenemos parámetros clínicos muy diferentes o será que simple y sencillamente la gente no tiene parámetros en su cabeza de lo que es bien vivir? ¿O qué es lo que está haciendo que las gentes no estén al pendiente de estas cosas? Exactamente. Uno de los aspectos es que tenemos esos parámetros distorsionados. Nos estamos basando en estándares que no son lo que verdaderamente somos nosotros como seres, ¿no? Y muy bien lo dices, y aunque nos ponemos un poquito escatológicas, pero yo que no, eventualmente he llegado a tener ese problema, ¿verdad? De que no salga todo. Digo, ¿cómo es posible? Me decía yo misma, que la persona que pues no tiene un ritmo bien para evacuar, no sienta como abotagamiento, como que se están atorando las cosas, como que medio se intoxica, porque déjenme decirles, no me desintoxica, uno sí se intoxica, porque aparte toma uno mal agua, y del primer lugar donde se empieza a reabsorber si no se hidrata uno bien, es del colon. Entonces, al absorberse agua, pues también hay bacterias, ahí también hay toxinas y que tienen cierta, digamos, traslocación, se van las toxinas hacia el cuerpo y entonces nos condicionan, pues, empezar a cansarnos fácil, por ejemplo, ¿no? Por decirles. Entonces, realmente sí necesitamos cambiar la visión de lo que es un funcionamiento del cuerpo normal. Yo creo que ese sería el primer punto. La otra es que tenemos, y especialmente los que estamos en ciudades, ¿verdad? Que yo siempre he vivido en ciudad, una vida muy rápida, muy acelerada, en decir hacer, y parece que o agenda llena, o distancias largas. Yo que vivo en la Ciudad de México, o andas a las carreras, y eso te hace mucho que te desconectes con el cuerpo. O sea, el no parar un momento del día hasta que ya estás rendido y ya te quedas dormido, pues te va desconectando del cuerpo. Entonces, sí es importante pues hacer altos y hacer una serie de intervenciones para regresar a nuestro cuerpo y darnos cuenta que somos pues un todo y que todo va, ¿no? Como las muñecas rusas, todo va un pegadito. Y eso me remite a una siguiente pregunta. Si no hacemos esto, si no cambiamos nuestros parámetros de salud, si no estamos al pendiente de hacer esos saltos cotidianos para poder conectarnos con nuestro cuerpo, ¿qué consecuencias trae vivir desconectado? ¿Por qué sería importante para mí intentar detener mi ritmo de vida acelerado, de producir? Porque, pues finalmente nos lleva a más salud, pero también a una
vida más plena, empezando, o sea, no solo más salud, sino a vivir realmente en nosotros, aprovechar nuestras experiencias. Y les digo, el cuerpo, pues, es nuestro medio para estar aquí presentes en este mundo y tiene, pues, muchas más capacidades de las que nos han contado, ¿no? Nos enseñan en la escuela desde la primaria eso de los 5 sentidos, pero pues realmente es todo un universo lo que tenemos adentro. Es maravilloso, entonces estar conectados con eso, alcanzar a percibir en tu día a día, y lo vamos a ver en los siguientes puntos, esa información es importante para que entiendan algunos de los siguientes puntos, nos va a ayudar a vivir mejor simplemente. La verdad es que no se los digo nada más por teoría, llevo ya varios años meditando, depende de momentos bajo el ritmo, ¿no? Y para mí uno de los instrumentos principales ha sido la respiración consciente. Eso de detenerte, hacer así un momento, darte cuenta que respiras y jalas aire a profundidad, que se llene bien, no solo tus pulmones, sino extender también el abdomen, que sentir esa distensión de tu cuerpo al jalar el aire, detenerla unos segundos, que es lo fisiológico, cuando hace uno una espirometría, así es, o sea, el aire entra, se detiene un momento adentro para que esté ese intercambio de gases, que llegue el oxígeno a la sangre, y después se expulsa, ¿sí? Se expulsa, y la expulsión siempre es sacar lo malo, lo que ya no sirve, o sea, la respiración es algo así muy simple y muy simbólico a la vez, tomar esto, porque es dejar ir lo que ya no está con nosotros. Entonces, el mismo cuerpo ya tiene esa sabiduría. Ok, entonces tú eres de la idea, como muchos terapeutas probablemente, que las enfermedades empiezan a gestar desde el momento en que no somos conscientes de nuestro cuerpo y entonces no escuchamos esas señales paulatinas de deterioro del cuerpo. Efectivamente. Finalmente, todos son cuestiones sutiles. La salud es el producto de un equilibrio. Y ese equilibrio obviamente no es fijo. O sea, estamos inmersos en ciclos de nuestro cuerpo, de diferentes producciones de hormonas, diferentes las horas que comemos, los tiempos que bebemos agua, sobre el lugar donde vivimos, el día, los horarios, las estaciones del año, por no entrar más en detalle. Y finalmente, el que nuestro cuerpo tenga bien esos sensores, cualquier cosa que se desequilibre, si no es capaz de arreglarle el mismo, va a tener un aviso que es un síntoma, porque algo nos falta hacer en nuestra vida, sea físico, emocional, mental o en nuestras acciones finalmente, para regresar ese equilibrio a nuestro cuerpo. Entonces, los síntomas son solo avisos y la lucha en realidad la tenemos como paradigma en esta medicina, ¿no? Ir en contra. Entonces tomamos un analgésico, tomamos un antiácido, pero no se trata de eso, se trata de fluir, conectar, volver al equilibrio, buscar el balance, que naturalmente les digo, nuestro cuerpo nada más está buscando que les demos los elementos y regresar a ese balance. Ok, bueno, pues sí es importante justo fluir con ese equilibrio dinámico que está teniendo el cuerpo y darse cuenta. Por ejemplo, no sé, me imagino si en algún momento en las mujeres que tenemos ciclos, y si en ese momento de tu ciclo menstrual tu energía va hacia abajo y tú le exiges ir hacia arriba por estar desconectado, pues probablemente eso a la larga va a generar un desequilibrio, incluso hasta hormonal o neuroquímico en el cerebro, porque todo el tiempo estamos como imagínense como con un auto trabajar casi sin aceite, ¿no? Entonces obviamente en algún momento se puede desvielar el auto, y por eso es importante todo el tiempo, frecuentemente medir el aceite y asegurarse de que tenga suficiente agua,
para que no se vaya a sobrecalentar, no le vaya a pasar cosas, ¿no? Entonces, fíjense cuánta atención le ponemos, por ejemplo, a un auto y cuán poca atención le ponemos en la cotidianidad a nuestro cuerpo. Sí, efectivamente. Y aquellos que aman su auto sabrán que le saben cualquier ruidito, cualquier rechinido ahí que se salga, algo está pasando. Entonces así es el cuerpo. O sea, algo no va y nos empieza a hacer un ruidito. Y lamentablemente lo que hacemos en el aspecto de la medicina convencional, pues es ir a poner algo que opaque el ruido, ¿no? A ponerle un sello nada más por arriba y no resolver el problema. Y eso es precisamente, pues, el paradigma que se está cambiando en abordar la salud. Por la propia medicina, por las propias terapias también complementarias y pues en esta parte integrativa estamos haciendo ese cambio. Y lo primero, pues, darte cuenta del ruidito y si te das cuenta, pues, si lo conoces, si estás conectada con cómo funciona. Ok, bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué otros aspectos hay que tomar en cuenta para mantener nuestra salud? La siguiente propuesta de estos pasos que des, el siguiente paso a dar, es aprovechar tus emociones. Al ser seres integrales, pues tenemos estos aspectos no solo físicos, sino también emocionales, mentales, espirituales. Las emociones son algo con lo que estamos en el día a día. Son nuestros foquitos rojos, ¿no? Es el semáforo que sí se ve de todas luces, ¿no? Ahí no es propiamente que cuando estamos siendo conscientes de nuestro cuerpo, pues nos dan mucha información, pero las emociones saltan, ¿no? Saltan, son mensajes que salen de repente. Y esto te está avisando algo. Por ejemplo, y no me voy a ir a la parte todavía conectada, pero una pura emoción como un enojo, ¿no? Cuando te enojas, te da coraje. Dices, o sea, nos han enseñado como que el enojo es malo, ¿no? Pero si te están metiéndose a tu propiedad, que te enojes y que le digas algo a la persona, pues no tiene que ser malo, están invadiendo tu propiedad. Y sobre todo, pues, esa reacción, pues no la veríamos como negativa, sino como una reacción de defensa, que muchas veces tenemos esas reacciones. Entonces, tenemos ahí toda una serie de esquemas, de formas de pensar, en que solemos reprimir emociones, guardarlas, aguantarlas, retenerlas y no entenderlas, no las estamos aprovechando. Entonces, esto tiene pues un aspecto importante que finalmente, digamos que este principio de todo es energía, todo es vibración y todo fluye, esas emociones pues impactan también la función de nuestras células, se van a la parte física y pues empiezan o de a poquito o de repente también puede ser, ¿verdad? ¿Quién no le ha llegado la anécdota que alguien que por un susto se hizo diabético, ¿no? Como si el mero susto pudiera provocar la diabetes, aunque sí, obviamente esto sí tiene una explicación. Pues tenemos que aprovechar qué está pasando en nuestra forma de reaccionar, qué estamos sintiendo, para darnos cuenta también que ese físico le están llegando los impactos de esas emociones. Aprovecho aquí para comentar que yo creo que más de uno tienen ese sistema, esa creencia de que los sustos, cuídate de los sustos, o ahora en el temblor se hablaba del bolillo, de que te comas un bolillo para que no te dé diabetes después de un susto. Y bueno, de hecho es todo lo contrario, o sea, una carga de carbohidratos alta justo cuando te asustaste no es exactamente la mejor idea para prevenir la diabetes. Pero platícanos un poquito más de cómo las emociones pueden estar involucradas en la aparición de ciertos síntomas como la diabetes
como la epilepsia, por ejemplo, o incluso las enfermedades más graves como la aparición de la esquizofrenia en determinados momentos de alta tensión en la vida. Entonces, ¿realmente estas situaciones de estrés generan estas enfermedades o solo aceleran su aparición? Y pues, ¿qué podemos hacer? ¿Vivir en una burbuja de cristal para que no nos pase nada? ¿O qué tendremos que hacer para evitar estas consecuencias negativas en nuestra salud? Sí. Sí, pues ahora sí que voy a dar algunas cosas esquematizadas porque este es todo un tema. Créanme, yo en lo personal es algo en lo que he ido como capa sobre capa trabajando en esto de aprovechar las emociones, en entenderlas, en gestionarlas, que ahí les voy dando la clave de una vez, que es gestionarlas. Y pues realmente hay un tema que ahí los invito también a investigar, que viene desarrollado desde la nueva medicina germánica y viene a explicarnos cómo hay toda una cadenita de cómo una emoción viene a repercutir en nuestro cuerpo. Y es que pues aquí el cerebro es una de las cuestiones que tiene como el switch. Finalmente en nuestro cerebro tenemos una parte donde está sentada pues esta presencia de las emociones. Digamos que las emociones tienen como un nivel, ¿no? Que si sientes, lo sientes como un poquito fuera del cuerpo. Si te pones a pensar en una emoción así como de alegría, de entusiasmo, algo de mucho amor, o sea, siempre yo, y aquí uso las manos y me bajo un poquito la cámara, pues siempre lo tiendes como a localizar, ¿no? Un tanto fuera del cuerpo, pero a la vez en algún punto del cuerpo, una emoción, ¿no? Como cuando sientes mariposas en el estómago, o que hiciste un coraje y le dicen aquí el entripado, ¿no? Pues realmente esa emoción tiene una acción neuroquímica en nuestro cerebro. Tiene los circuitos, o sea, la parte que pasa afuera, ¿no? Digamos que es como si también hubiera un switch en nuestro cerebro, lo que pasa, y según las rutas que hemos conformado desde nuestra infancia o incluso de rutas heredadas, suelen irse como por un caminito. Entonces, y eso, bueno, eso del caminito me lleva a que por eso luego tiende uno como a conductas repetitivas, porque el cerebro finalmente hace caminos y los desarrolla incluso pues en etapas críticas como es antes del nacimiento y la infancia más temprana. Y por eso hay que trabajarlo, porque hay que hacer nuevas rutas, no es de embalde. Y lo que hace el cerebro es poner una alarma en nuestro sistema, hacer que se suelten unas hormonas, digamos, la principal del estrés, que es el cortisol, que por cierto, por eso no es bueno el bolillo después del susto, porque le estamos echando carbohidrato y para eso el cuerpo fue más rápido y ya soltó todo el cortisol que necesitaba para darse mucha energía y salir huyendo del lugar, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esto, por ejemplo, y voy a tomar esto del estrés, que se repite, que se repite, que se repite, nuestro cuerpo está mandando señal y señal y señal, y llega un punto de desgaste, o sea, llega un punto que nuestras glándulas suprarrenales dicen, no, o sea, ya me lo pediste demasiadas veces, no puedo sacar más. Y nuestro cuerpo entra pues en esos circuitos de que aunque tengas estrés, lo que hay es fatiga, ya no hay energía para reaccionar. Y porque ya hay un desgaste en la producción de cortisol, al mismo tiempo la de la adrenalina, que bueno, que nuestro sistema nervioso autónomo en su parte, que se llama simpático, ¿verdad? Que suena así, pero la verdad es que nos ayuda para ponernos en acción, estar activos, motivados, presentes, pero también tenemos que enseñarnos al otro switch, ¿sí?
Entonces, mientras estamos en esa de intentando, no se notan muchas veces los síntomas, las enfermedades, sino cuando ya viene como la fase en que todo parece estar en calma, bota algo. ¿Y por qué botan esos problemas ya que como que todo se apaciguó y ahora sí tengo el síntoma? Ahora sí como que ya se me entumieron las piernas, ahora sí como que me empezó a doler la espalda. Pues lo que pasa es que cuando estamos como en la fase en donde ya terminó la acción del simpático, viene la otra fase de nuestro sistema nervioso que es de la calma, que es el parasimpático, y ya que estamos como seguros, ¿no? Estamos seguros y entonces eso permite pues que vote lo que no había votado antes, porque ya estoy en una zona segura. Pero estos ciclos, digamos que están muy anormales, sobre todo para los que vivimos en ciudad o para los que están en situaciones difíciles en su ambiente o de relaciones personales también, hace unos ciclos pues un tanto, digamos, distorsionados, que no lleva un ritmo con la naturaleza, con la misma naturaleza de afuera y con la naturaleza propia de nuestro cuerpo, y hace que finalmente en el punto débil que tengamos se exprese una enfermedad. Obviamente, digo, no voy a explicar lo del conflicto ahorita, los conflictos que explica la medicina germánica, pero sí lo que quiero que tomemos en cuenta es que en esta parte que se ha hablado de la genética, o sea, no es más que una predisposición de que si me enfermo más de los riñones o voy a tener problemas de los pulmones o del corazón. O sea, estas mismas situaciones pasan en nuestro cuerpo y es como, pues ahora sí que el punto débil, nuestro punto débil, ahí se va a la falla porque las células finalmente tienen una reacción, guardan ese estrés, no se pueden reparar bien y pues expresan el malestar que está presente en nuestro cuerpo. Y entonces, si finalmente tenemos que estar interactuando todo el tiempo con estas emociones, tanto positivas como negativas, ¿qué podemos hacer para aprovecharlas, para que en lugar de ser como unas víctimas de todo lo que sentimos y hemos vivido, podamos sacarle el mejor provecho? Pues lo mejor es enseñar a gestionar nuestras emociones, a entenderlos. Y hay personas que tienen como un entendimiento muy natural, ¿no? Que me ha tocado hablar con ellas, ¿no? Y de repente, pues nada más se ponen, me acuerdo y me decía una persona, pues empecé con gripa, ¿no? Ya empecé como a sentir ahí, a fluir, que ya me estaba como resfriando y entonces me puse a pensar, o sea, ¿qué me pasó en los días anteriores? Así es sencillo, ¿eh? Nada más ponte a pensar qué situación te ha pasado, qué se ha atorado y algo que te hizo sentir triste, algo que de repente en ese momento pues no pudiste como sacar el sentimiento y ya el cuerpo pues lo sacó en el otro momento, precisamente en donde ya estabas fuera de ese estímulo. Y es eso, o sea, ver en nuestra vida diaria cómo nos estamos manejando. Aquí el punto, pues, es aplicar la inteligencia emocional, enseñarte a gestionar esas emociones y es la parte en donde la salud se mete, tiene todo que ver con el desarrollo personal. Entonces, si trabajas en ti, si empiezas a ver cómo estás en tus relaciones, en tus diferentes ambientes en los que estés, pues ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Porque pues hay muchos ejemplos que se pueden tomar, pero eso, por ejemplo, del jefe, ¿no? Cuando en los famosos trabajos te habla el jefe, en los que tienen jefes y que llegan y, ¿qué sientes en el cuerpo? En primera, como que se hace el intestino, ¿no? El apretón. Sobre todo, bueno, si es estricto, si no te llevas bien, puede que te lleves excelente con tu jefe y se
sabes que, ay, pues va a haber algo, algún proyecto nuevo y tú vas contento con la disposición o vas pensando en que ya te va a avisar del aumento de sueldo, pues el cuerpo no siente eso, ¿verdad? Pero si tú tienes un condicionamiento en que, o que sabes que no te llevas bien o que siempre que te hables para cosas no agradables, entonces el cuerpo ya está reaccionando. Y tú del cuerpo te vas a qué sientes. Pues siento que me van a regañar, a decirme que no estoy siendo eficiente, que me falta cumplir con tal cosa. Entonces ahí es donde dices, a ver, ¿cómo me siento? ¿Qué hay esto en mí? Entonces esto es todo un trabajo, pero sí, lo primero es empezar a identificarlas. Aquí en las caritas, aquí yo les invito, ya que tenemos esto ilustrado, ¿qué está diciendo cada una? Contento, triste, temeroso, asustado, muy feliz. Entonces, practiquen un poquito en esas partes, practiquen ensamblando la parte anterior que les compartíamos de conectar con el cuerpo. También esto de evoca la emoción, porque podemos evocar la emoción y luego podemos localizar la sensación. Tanto las que son expansivas, que nos ayudan a sentir bien, como las que sentimos, pues en parte que las calificamos como negativas, porque son desagradables para nuestro cuerpo, pero algo nos están indicando, ¿no? Como que el disgusto, la inconformidad, incluso finalmente el asco es una emoción que nos ayuda a no ponernos en contacto con un alimento que es potencialmente dañino para nuestro cuerpo. O también el asco, yo tengo experiencia mucha con esa emoción. Fíjate que el asco es una emoción muy interesante para la psicología, sobre todo para los psicólogos que se especializan en diversidad sexual, y bueno, en general para sexólogos, porque tiene que ver muchas veces, no siempre, se tiene que conjuntar con otras cosas, con aspectos de rechazo o malos aprendizajes o malas apreciaciones sobre la sexualidad o sobre la aceptación de la plenitud de todos los aspectos que implica un individuo. Entonces es una emoción común que se puede dar todo un análisis para entender desde dónde, desde qué edad se empiezan a gestar malas percepciones sobre la sexualidad. Muchos sexólogos lo relacionan con desde qué edad empezaste, cuándo fue la primera vez que sentiste asco. Y frecuentemente está asociado al sexo. Entonces, también a los alimentos, pero muchas veces cuando uno lo analiza, sobre todo en el psicoanálisis, muchas veces esas personas que rechazan demasiado muchos tipos de alimentos, tiene que ver con fijaciones en el área sexual en la infancia. Entonces, es muy interesante cómo una emoción analizada por un profesional de la mano con un profesional nos puede dar tanta información sobre nuestra formación de la psique. Y no es porque el asco sea lo mismo en todas las personas, sino porque es una bandera roja. Ajá, exactamente. Como tú estás diciendo. Ajá, exactamente, porque digo, o sea, como yo decía, el asco que te defiende de un alimento que si tú ahí está echado a perder, no me lo voy a comer, pero también expresado en otras partes tiene otra connotación. Y sí, súper interesante porque, o sea, hay mucho que escarbarles, no nada más que sean positivas y negativas, ¿no? O sea, realmente nos están informando y pues es toda una cadenita de esta parte de que cuando expresas una emoción, detrás hay un pensamiento, detrás hay una creencia y de la creencia, pues de cómo se formó la creencia. Sí, yo he llevado llevé un curso de inteligencia emocional que hablaba de los códigos base. Y los códigos base pues tienen todo que ver con las heridas de la infancia, muchos de ellos, y con el desarrollo, pues en esas etapas tempranas del ser. Entonces realmente esto tiene, para que el que se interese, tiene mucho de dónde ir desmenuzando esto de las emociones. Y cuando te metes en eso, realmente el aprender en primer lugar a gestionarlas, pues te va a llevar a una vida más tranquila también, a saber que las cosas pasan, pero pasan allá afuera por algo
y yo decido si quiero reaccionar de tal forma o no. O sea, ¿y por qué me va a incomodar? ¿No? Y esto que voy a seguir lo que comentabas del ejemplo en la parte de diversidad sexual, porque yo también es algo que veo. Y digo, pues, o sea, ¿por qué incomodarse si está una pareja a un lado de ti con dos individuos que se ven de vista, ¿no? En la parte, digamos, fenotípica, hablando técnicamente, pues del mismo sexo. Digo, finalmente, pues, o sea, son seres, entonces ahí vete a trabajar qué está pasando en el trasfondo. Es un trabajo que puede requerirte algunas cosas, áreas de tu vida, algún tipo de sentimientos puede ser muy fácil, o algunas cosas pues sí pueden ser todo un reto. Entonces aquí te invito porque trabajar en tus emociones, gestionarlas, es construir tu buena salud a largo plazo. Vamos al siguiente punto, Anantli. Y esto, bueno, aquí yo les invito y vamos a utilizar lo que ya hablamos en los puntos anteriores, a utilizar su intuición. Y bueno, la verdad es que utilizar la intuición en lo personal a mí me ha colocado muchas veces todas las veces en el mejor lugar, obviamente todas las veces que le hago caso, y cuando no le hago caso, bueno, o sea, nada más luego viene así la conciencia y me dice, había una mejor opción, ¿no? Y te la dijimos. Pero utilizar la intuición para el área de la salud, pues lo podemos ver como desde la parte práctica en nuestro día a día, pues sí necesitamos como pulirle un poquito si traemos este ritmo rápido, obviamente si estamos desconectadas con el cuerpo, pero aún así les digo, aunque estés como en la parte de que eres como un desastre para comer, que estás todo intoxicado, que vas a las prisas, aún así les aseguro que les queda un hilito de intuición. Algo que les dice, esto no va por aquí, esto no lo estoy haciendo bien, o me conviene más hacer esto, porque pues, muchas veces te habla en positivo tu intuición, busca el aspecto positivo para tu ser. Entonces, eres tú mismo como tu conciencia, pero tu conciencia que te habla en no sentido castigador, ¿verdad? Porque no busca el castigo, no busca las etiquetas, sino te conduce por la mejor opción, el mejor camino para ti. Y esto, por supuesto, se puede aplicar en el campo de la salud. Y bueno, aquí me gustaría preguntar, pareciera que a veces hay personas que tienen más intuición que otras, o sea, como que hay personas que pueden darse cuenta, aunque no lo hayan estudiado, que algo no les está haciendo bien, y otras personas, al contrario, aunque les está haciendo mal, lo razonan al revés y dicen, no, pero es que si esto fuera malo no me lo hubiera recomendado el doctor, si este medicamento fuera tan malo para mí, por ejemplo, tuviera tantos efectos secundarios, e insisten. E incluso con plantas medicinales eso es muy común, que luego está tan desprestigiada la herbolaria a veces, porque hay gente que ha llegado a urgencias con el hígado destrozado porque tiene 3 meses tomando altas dosis de boldo, por ejemplo. Y entonces, obviamente, el boldo es bastante tóxico para el hígado, no se debe tomar más de 15 días nunca, y además, menos así 1 litro diario, cosas así, es demasiado. Entonces, pues lo que concluyen muchos médicos es que entonces la herbolaria es peligrosa, pero lo que realmente me parece peligroso es que a veces la gente, sin tener conocimiento y sin buscarlo, como que aplica contrasentidos contra su intuición. Entonces, ¿tú por qué crees que ocurra esto? ¿Por qué hay algunas personas que parecen negadas para sentir qué es lo que su cuerpo necesita? Pues tiene que ver mucho con la desconexión en el cuerpo, por una parte, pero por otra parte también tiene que ver que muchas veces no queremos salirnos de esos esquemas, ¿no? Y que todo tiene que venir de fuera. Y yo aquí les voy a poner un ejemplo
que me tocó estar conversando con un señor mayor que estaba haciendo un estudio, como en mi parte de neurofisióloga, estaba haciendo un estudio de los nervios en los brazos, y él tenía una lesión en el hombro. Y me decía, bueno, lo había visto el ortopedista, lo habían mandado a terapia física, y estaba en la terapia física. Dice, es que me di cuenta que me empezaba a doler, y que esos ejercicios que me estaba poniendo, porque dice, sí, ciertas cosas le hacían sentir mejor, pero ciertos ejercicios y otras cosas que estaban haciendo durante la terapia empezaban a molestarle. Él notaba algo, o sea, algo estaba pasando. Y le decían, como es un señor ya de más de 70 años, le decían, no, es que es normal, así es, te duele porque te estás moviendo, ¿no? Es que por eso te mandaron a la terapia, porque necesitas mover, y aunque te duela. Y le decían, o sea, la pareja, los hijos, los nietos, todo el mundo le decía, y hasta que él dijo, no, así, no, yo ya voy a dejar esa terapia. O sea, algo no está pasando bien en mi hombro, no es normal. Así como que ahí hizo prevalecer su intuición, un señor bien conectado con su cuerpo. Y yo, cuando lo estaba revisando y estaba haciendo estudios, dije, efectivamente, no era tiempo de hacer movimiento, era tiempo de reposo para ese segmento del cuerpo. No había que hacer nada más que desinflamar localmente y no mover nada, porque no estaba bien todavía. Entonces ahí el señor sí hizo prevalecer la intuición, pero también pudo hacer lo contrario, puede decir, ay, es que me están diciendo que sí es cierto, o sea, me lo indicaron, o sea, no nada más es el médico que me mandó, también es el profesional, que es un profesional, el terapeuta físico, y luego pues toda la familia, ¿no? De que sí, hazlo, ve, casi te llevamos, ¿no? Y hasta que el señor dijo, no, yo vuelvo a ir con el ortopedista y le digo que algo no está bien, y le dijo, y por eso me lo mandó al estudio. Entonces, digo, realmente sí es así como, es como rebelarnos, ¿no? Contra el sistema. Yo creo que por eso es un poquito difícil para muchos, pero los que ya somos rebeldes, bueno, o sea, ya no nos cuesta tanto trabajo. Y romper nuestros propios esquemas. Si estamos conectados con nuestro cuerpo, si estamos viendo que algo no hace bien, es no contradecirnos. Y sí es, a lo mejor es todo un aprendizaje, pero sí es tomar en cuenta esas alertas. Saber que si está un síntoma recurrente y hacemos algo, pues algo no está bien. Digo, yo eso lo vi constantemente, sobre todo cuando di mucha consulta como neuróloga, porque utilizaba medicamentos que, como estaba en una institución, pues ahí, por ejemplo, medicamentos que son de hace 30, 40 años, ¿no? Que eran los más disponibles, que causan náuseas, mareos, hipotensión, que se baja la presión cuando te paras, perdón, iba a decir hipotensión ortostática, por eso me corté la palabra, pero técnicamente, si tú estás sentado tranquilamente, te paras y todo se te estabiliza. Eso causa muchos medicamentos que tienen efectos sobre el sistema nervioso. Entonces, obviamente, para la persona, pues no es nada agradable, por no decirte más síntomas, ¿no? Nada más te puse unos, pero pues la persona dice, no, o sea, cuando eso es demasiado, pues la persona no es funcional en su día a día. Y dicen, pues, ¿sabe qué? Van así contentos, ¿no? A mí dígame bien qué pasó. Pues es que me sentía así, me lo dejé tomar. Está perfecto. O sea, yo ni me voy a enojar porque eso es lo que le iba a componer la vida, ¿no es cierto? O sea, yo desde entonces lo sabía, estoy hablando desde hace mucho más de 10 años. No es cierto, o sea, yo sabía que eso no le iba a componer la vida. Yo le estoy dando una alternativa de lo que hay a la mano, de lo que tengo de recursos, y si le va peor, pues yo no quiero que alguien esté peor. Siendo médico, pues estoy como para apoyar a las personas a que estén mejor, que sean más funcionales, y finalmente que estén más contentas y felices. Pero obviamente yo no me voy a enojar, decía yo, ¿no? Personas que les indicaba medicamentos y que no se podían tomar las dosis porque el mismo recurso del medicamento no estaba, pues
O sea, aunque les esté funcionando, tampoco me voy a enojar. Esas personas, por cierto, se enseñaban, porque se daban cuenta, ¿no? Que teniendo dolores así de esos horribles que son los dolores neuropáticos, se daban cuenta que si tomaban como ciertas dosis en el día, la iban a pasar mejor. Y yo, perfecto, usted es el que sabe su cuerpo, nada más yo tengo que vigilar que no se pase de dosis y que no le esté causando otras cosas. Pero finalmente la persona es la que está viviendo con las molestias, con los dolores, y mientras esté uno como profesional vigilando que el consumo pues no sea abusivo, no sea excesivo, y también esté como llevando mejor marcha su situación, pues todo va a estar bien. No tiene uno por qué enojarse, por qué regañar, y ni por qué otra cosa. Entonces acabas de decir también algo muy importante, que es que al final el que tiene el cuerpo y el que está sintiendo qué le está pasando, pues es el propio paciente, no es el terapeuta, es el paciente el que tendría que conectarse con su intuición. Bueno, definitivamente si el enfoque del médico no le convence, podría cambiar de médico, pero es mucho más útil que él cambie de actitud y que aprenda a conectarse con su cuerpo, independientemente de que cambie o no de médico. Sí, exactamente. De hecho, ahorita que lo mencionas, ya estamos en un momento en que se han aperturado tantos tipos de terapias, ¿no? Y que podemos solucionar un mismo problema de muchas maneras, que yo te diría, para tomar esa decisión, pues también guíate por tu intuición. ¿Por dónde va el camino de que tu cuerpo dice, esto sí me checa, esto sí me está ayudando, esto como que no termino como de mejorar o de adaptarme a la metodología de la terapia, como que no fluyo con eso? Pues ahí tu intuición te va a guiar, va por esto. Yo digo que cuando te llega algo enfrente, ¿no? Que casi te lo ponen en los... y no hablemos de los comerciales, ¿no? Sino de televisión, por supuesto. Yo aviso cuando propositivamente nosotros estamos buscando algo o estamos en un medio, pues nos llegan los mensajes de decir, mira, o sea, la quiropraxia te puede ayudar y acomoda las vértebras y a la vez se te va a mejorar el problema abdominal porque están totalmente conectados la parte lumbosacra con la función que tiene el abdomen. Entonces, si por ahí te apareció quiropraxia, que es algo que aquí se ve como pues una medicina alternativa, que por ejemplo en Estados Unidos es todo profesional, las universidades, pues el médico estudia línea quiropráctica o se va a las líneas que nosotros vemos como convencionales, y pues ahí tienes un punto, ¿no? Que si este alimento como que te llama la atención, pero es algo que no conoces, que tu familia no acostumbra a comer, a ver qué es eso de maca, ¿no? ¿Qué es eso de maca, ese polvito? Así, algo que llamó la atención y tienes un problema hormonal, créeme, ahí está viendo un imancito para decirte hay algo que está allá afuera que te puede apoyar a tu cuerpo, y tu cuerpo en un grado que tú no te das cuenta, se está dando cuenta que eso le sirve, ¿no? Esas partes como que vemos como mágicas, que vemos como increíbles, ¿no? Como que una coincidencia que esté ahí de enfrente de mí la maca y si tengo un problema hormonal, pero realmente, pues, es una sincronicidad, algo que te está guiando que por ahí es. Sí, claro, entonces justo eso es lo que ojalá que todo el mundo hiciera, ¿no? Que pudiera conectarse con su intuición, pero si no la empiezan a utilizar nunca va a ocurrir. Entonces hay que empezar por pequeñas cosas y bueno, sí es importante tener una base de datos. Yo acabo de atender un paciente que él solito se generó un trastorno tiroideo leve, inicial, incipiente, debido a que cuando le dije, algo me dijo, oye, mándame una fotografía de todo lo que comes, de tu alacena, ¿no? Y de tu refrigerador. Y entonces me di cuenta de que estaba tomando maca, hongos, reiki, y maitake, shiitake y demás. Estaba tomando espirulina, clorela,
y algunos derivados de la soya. Entonces le dije, ¿sabes qué? Y además algas marinas con frecuencia. Y otra cosa, estaba tomando crucíferas, brócoli o coliflor o alguna de esas casi diario. Más pescado, porque lo utilizó como su fuente de proteína. Entonces le dije, chavo, ¿sabes qué? Lo que tienes es que todos los alimentos, casi el 50% de los que consumes, estimulan la tiroides. Entonces a mucha gente se le genera hipotiroidismo porque no consume este tipo de alimentos estimulantes de tiroides, incluyendo el rábano, por ejemplo. Nada más en el pozole en septiembre lo consumen y de ahí no consumen crucíferas, o sea, brócoli, coliflor, porque saben fuerte, no consumen algas porque ni las conocen, y suplementos como estimulantes hormonales como los hongos o como la maca, pues no, porque ni las conocen tampoco. Entonces, como toda su vida está desprovista de fuentes de yodo, y la única fuente de yodo que tienen es la sal yodatada, termina pudiendo haber un descontrol tiroideo, pero a él estaba pasando lo contrario, o sea, todo lo que estaba comiendo era súper estimulante. Claro, tiene que ver ahí con un rollo de la masculinidad malentendida, de querer preservar su vida sexual y sus erecciones eternamente, pero yo no me metí ahí. Y dije, no, pues independientemente de por qué estés comiendo tantos estimulantes, tienes que bajarla. Entonces lo que hice, el tratamiento, sí le mandé un tratamiento para regular sus hormonas masculinas, pero lo que le mandé también fue una orden del día. Puedes comer 3 veces a la semana crucíferas, puedes comer 3 veces a la semana algunas de todas esas listas de cosas que tienes, o hongos, o algas, o la maca de plano, sácala, porque esa yo solo la uso cuando ya hay un problema hormonal diagnosticado. Y además es un alimento que no es de acá, o sea, que de la zona de México, Estados Unidos. Entonces, tú la estás consumiendo diario, pues obviamente tu cuerpo la toma como medicamento. Y entonces ya le mandé todo ese tratamiento y está empezando a aprender a regular su alimentación, a no exagerar. Porque además muchos peces, sobre todo si no estamos seguros de la fuente, también tienen metales pesados y favorecen el descontrol hormonal. Entonces, ahí yo lo que veo es que a veces también la gente se deja llevar por modas y dice, no, pues el brócoli es bueno, hay que comerlo diario. No, o sea, es un alimento muy fuerte también. Ah, entonces no hay que comerlo nunca. No, tampoco, también lo necesitas. Entonces, eso es como que queremos tener respuestas así y a veces la gente necesita eso, 3 veces a la semana vas a comer crucífera. ¿Por qué? Porque si no logra sentir qué es lo que necesita su cuerpo. Sí, y el otro aspecto está en que uno mismo tiene variaciones, porque va cambiando de edad, vas teniendo diferentes etapas. En las mujeres pues es más obvio, ¿no? Cuando hay embarazo, cuando hay lactancia, o sea, pero sí tienes que ver eso contigo, ¿no? Entonces, por eso es como súper importante irnos desde la conexión primero con nuestro cuerpo, y parte de la conexión en el aspecto externo pues es con nuestro medio, ¿no? También, pero ese es en el aspecto pues más externo. Ahorita estamos como centrándonos en esta plática más en nosotros mismos, que finalmente esto de la intuición, ¿no? Que les digo, si tú refuerzas la conexión con tu cuerpo, la intuición se va a empezar a pulir, pero siempre, o sea lo que sea, o sea, vas a tener mínimo un hilito. Les digo yo, mínimo hay un hilito ahí que te tiene suspendido con la intuición, pero si tú empiezas a trabajar en quitarte tóxicos de tu vida, sea en el aspecto físico, como decías, metales pesados, hablando técnicamente, ¿no? De los radicales libres, pero pues, o sea, en comer porquerías, en sentido resumido, cosas que no le van a tu cuerpo, incluso aunque sean saludables, ¿verdad? Porque a veces hay comida que no te va, por más buena que sea. Entonces, si tú empiezas a quitar esas cosas que tu cuerpo no puede digerir bien, empiezas a pues tomar su lugar, esas relaciones que a ti gente que te incomoda, que te pone mal, que empiezas como a saber situar eso, empiezas a sacar tóxicos y también te va a aumentar la intuición. Conoces tus emociones, conoces tus reacciones y vas limpiando. Es como
ese como hilito se va haciendo como más grueso y luego lo vas limpiando, vas haciendo como un canal que puedes hacer cada vez más grande y puedes ir aprovechando la información que te llega de la intuición, pues para muchas cosas, no solo para tu salud, ¿verdad? Pero realmente en esta parte, y lo menciono también por las personas que tienen enfermedades crónicas, que a veces es muy complejo, ¿no? Que tienen síntomas de muchos años también, aunque no sean tan difíciles, ¿no? Pero esto que vemos como común, de que hablamos al principio, los síntomas gastrointestinales, que pues desde hace 20 años tengo colitis, tengo desde hace 30 gastritis, ¿no? Y o se me va y se me viene, ¿no? La gastritis. Pero si tú empiezas a trabajar con esto, en estas capitas, o sea, créeme que se van como liberando cosas y te vas dando cuenta, ¿no? Entonces ya te vas haciendo consciente, incluso tu cerebro literalmente se desintoxica y ya puede pensar mejor para ayudarte a ir cada vez tomando mejores decisiones. Pero te digo, si estás en esa parte de que no ves claro, que ves todo nublado, mínimo, valete de ese hilito que queda, por el que queda suspendido, pues para empezar a accionar, a buscar ya lo que te hace bien y pues conéctate con tu cuerpo y sigue trabajando, porque el siguiente punto es, digamos, a lo que vamos para llegar a la verdadera salud y finalmente pues a tener una mejor vida, una vida más plena, más feliz y más lo que tú quieras lograr en esta vida. Bueno. Vamos entonces al último punto, Anantli, que aquí, bueno, ir a las raíces. Pues esa es la invitación finalmente de que todo esto te ayude y estamos hablando de los aspectos de tanto prevención, mantenimiento o restablecimiento de la salud, o a veces pues, que no se puede restablecer también, finalmente, aunque no podamos quitar totalmente los problemas, también podemos llegar a una mejor condición si vamos a las raíces. No sé si quieres hacer un comentario aquí. Y sí, pues son como dos cuestiones diferentes. Una, ¿cómo sé cuál es la raíz de un padecimiento? Siempre la gente me pregunta eso, ¿por dónde empiezo? O sea, tengo 20 enfermedades, ¿por dónde empiezo? Entonces yo uso mucho el esquema de medicina tradicional china para saber que pues hay una serie de órganos conectados con otros, que casi siempre al inicio es la digestión, se los anticipo, todo el sistema digestivo completo. O sea, si la digestión no está bien, no va a estar bien nada más. Y entonces tenemos que empezar por describir qué es una buena digestión, pero eso seguramente ya se verá en otro momento. Pero también el segundo comentario que me hacen es, por ejemplo, cuando una persona está como muy enmarañada en toda su situación, en una situación de salud, casi siempre quisiera tener una esperanza de que con algo mágico se va a curar, por eso que estás diciendo, y entonces luego dice, es que ya llevé una dieta cruda y de todas formas sigo con diabetes. Entonces esa gente realmente sufre en sus emociones porque lo que está buscando es esa cura mágica que lo haga, que pueda volver a tomar refresco de cola, que pueda volver a fumar, que pueda volver a desvelarse, como antes hacía de que estuviera enfermo. Entonces, yo ahí siempre les doy la idea de que eso no existe, ese Exacto. Lugar no existe. Entonces, pues coméntame sobre las dos, ¿tú qué piensas? Sí, no, la verdad es que esto para mí es todo un programa de coaching, de guiar a la persona a profundidad, a que vean su vida y al mismo tiempo accione, ¿no? Es este yin yang, simpático parasimpático de accionar y tomar pausas, que yo he tenido que incorporar muy, muy marcadamente en mi vida por varias situaciones. Y pues déjenme decirles que aunque querramos ver, imagínense si vemos las raíces de este árbol, ¿no? Particularmente a mí me gustó cuando
cuando buscaba, porque pues ven las raíces como están enormísimas y la estamos viendo nada más por fuera. Obviamente es un árbol muy grande. Entonces, para sostener algo muy grande, como es un árbol enorme, así como los de Tule, ¿no? Que es algo semejante a este, obviamente las raíces están, pero profundas, profundas, frondosas, frondosas, a lo ancho, a lo largo, y forman todo un radio, ¿no? Es todo, o sea, así puede ser tan grande como el propio arte, ¿no? Todo lo que hay debajo de la tierra. Entonces, obviamente, pues no se oye sencillo, no es algo que vamos a... Ahí no vamos a llegar como a arrancar, cortamos todas las que están alrededor, ¿no? Y no pensemos que vamos a cortar el árbol, obviamente las raíces más grandes están en medio y están a mucha profundidad en la tierra. Entonces, ¿esto qué va? Pues, más que nada, entender que pues algo está sosteniendo la situación que queremos resolver, ¿no? Si ya lo queremos como partir nada más en una situación, que una enfermedad, que un síntoma, entenderlo, o sea, algo lo está sosteniendo. Y aquí es donde volvemos a retomar estos aspectos del ser que somos, que pues se ha manejado mucho, mucho y sobre todo pues en las últimas dos centurias, yo creo, los últimos 2 siglos, especialmente, ¿no? Tras la revolución industrial, que todo se empezó a ser muy automático y cada vez más automático y en serie, vernos también nosotros como parte de eso y ver solo el cascarón, ¿no? Toda la parte física y pues pensar que somos más y aquí repasamos, somos cuerpo, somos emociones, somos mente, somos espíritu y pues la energía está ahí presente y circulando en todos los sentidos y sosteniéndonos también, porque finalmente somos energía antes que ser el cuerpo y pues tenemos que entender que en primera pues no va a ser suficiente solo trabajar en el físico, que sí es importante, ¿eh? No querramos trabajar en la parte espiritual y de ahí componer todo, porque si no cambiamos nuestra dieta, ni siquiera van a circular bien las cosas, ¿no? O sea, sí necesitamos hacer mejoras. Yo les digo siempre esa parte y alimentación, sí, les digo, es inevitable. Y en esta parte de la salud digestiva, bueno, que yo no les conté que yo soy health coach y estoy especializada en salud digestiva. Entonces, para mí también todo es microbiota, todo es digestión, intestino permeable, todo lo que puedo hablar técnicamente de eso, pero finalmente es un punto crucial. Es un punto crucial porque también es simbólico, ¿sí? O sea, es cuando incorporamos algo de afuera y permitimos que se introduzca en nuestro cuerpo, decidimos introducirlo en nuestro cuerpo, masticarlo, degullirlo y prepararlo para que de ahí se absorban los nutrientes. Entonces, esto es a la vez, tiene una parte muy física en donde sí necesitamos nutrientes y sí necesitamos ahí que se den pues los procesos para que nuestro cuerpo tenga pues esos bloquecitos de construcción porque nuestras células están en una renovación constante y necesitan esos sustratos, pero pues también tenemos que pensar qué estamos introduciendo a nuestra vida. Y entonces, como ya pasó tiempo, ya tenemos cierta edad, vivimos una serie de experiencias, traemos una carga de nuestro transgeneracional y también estamos inmersos en un ambiente que tiene ciertas condiciones, pues tenemos que trabajar como si fuéramos una cebolla. Así les voy a decir, una cebolla de capa sobre capa. Entonces, yo que en ciertos temas he tomado en eso experiencia, trabajando tanto la parte emocional, transgeneracional y mi propio físico, porque yo tuve intestino permeable, entonces les hablo sobre vivencias personales y pues cosas aplicadas. Finalmente necesitas darte cuenta de que pues sí, trabajaste una cosa, a lo mejor te cayó muy bien, pero te das cuenta que no es suficiente, pero pues es que hay más cosas que trabajar. Entonces, es paciencia,
es dedicación, no buscar la fórmula mágica, porque finalmente cuando estamos en un proceso, especialmente si tenemos una enfermedad crónica, un desequilibrio que hay en nuestro cuerpo, son los avisos de que necesitamos ciertas condiciones en nuestra vida para estar bien. Y pues ahora sí que a trabajar es la invitación a empezar a mover esa capita delgadita que cuando la mueves, ya la de encimita, que es la de mayor protección de la cebolla, cuando la mueves o aprovechas las que están arriba o se te van ahí a echar a perder, o de una vez te vas a la cebolla adentro, la cortas y dices, bueno, ¿aquí qué voy a hacer, no? ¿En qué tengo que hacer con todo esto? Y pues por eso las enfermedades, cuando están presentes, son una invitación a trabajar la propia vida, no se trata nada más de que, ay, pues me quiero curar de esto, ¿no? Es una gran invitación de la vida, no es cualquier cosa. Entonces, pues aquí la pregunta, ¿cómo te lo quieres tomar? Porque finalmente, pues uno decide si le entra, o mejor dices, mejor aquí le tapo, ¿no? Y dejemos todo como si no pasara nada. Fíjate que me gusta el enfoque de la invitación a iniciar un proceso de autodescubrimiento cuando empezamos con cualquier síntoma de cualquier cosa, porque es exactamente lo contrario. O sea, creo que, bueno, las personas que estamos aquí en UNAICAN sabemos que tenemos estos enfoques integradores en mayor o menor medida dirigidos hacia diferentes áreas, pero la mayoría entendemos que por supuesto que la medicina convencional tiene un espacio y un lugar. Entonces, si un niño, por ejemplo, tiene una enfermedad convulsiva, que esto le está dañando el cerebro, independientemente de que podemos buscar más alternativas naturales, si hay un medicamento que en ese momento detiene los ataques, es importante para que el cerebro no se dañe en ese momento crucial del desarrollo. Pero, ¿qué más me está diciendo esta enfermedad? ¿Qué me está diciendo que tengo que modificar familiarmente para que haya un entorno más estable a nivel emocional y energético, y que entonces ese cerebro tenga menos estímulos para generar este tipo de problemas neurológicos? ¿Qué me está diciendo esta enfermedad de mi hijo sobre la alimentación también? Porque la alimentación, por supuesto, que sí influye en la frecuencia de los ataques. Claro. Y muchas madres que tienen ese tipo de enfermedades desesperantes le buscan de cielo, mar y tierra, y muchas han llegado a la conclusión de que efectivamente el gluten no ayuda para ninguna de esas enfermedades neurológicas, incluyendo el autismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo la panza, que está tan lejos del cerebro, puede influir tanto, ¿no? Pero esto es ir a las raíces, es ver qué conexiones profundas tiene mi cerebro con el segundo cerebro, que es el intestino. Entonces es donde la medicina alternativa, las medicinas alternativas y complementarias han tenido más una penetración profunda en muchas personas que ya teniendo un diagnóstico, que ya teniendo un tratamiento, buscan qué más puedo hacer para sanar, pero en un sanar más amplio, sanar mis vínculos, sanar mi refrigerador, sanar la forma en que me relaciono con la vida y lo que antes no estaba tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque si voy con el nutriólogo me va a decir, pues necesita proteína, dale salchicha. Y de acuerdo a todas estas variantes, a alguien que tiene un problema neurológico, lo último que le debes dar en la vida son embutidos. Claro. Entonces, bueno, pues esa es la invitación. Sí, adelante. Sí, no, es que dices lo del embutido, digo, sí, Ana, o sea, realmente piensan en proteína, pero no piensan en todos los tóxicos que traen, ¿no? Que es lo que digo, eso de identificar los tóxicos, saberlos sacar de la vida, pues es importante. Sí, bueno, pues me gustaría saber si con qué concluyes tu charla, cómo le ayudo a la gente a identificar, cómo le ayudarías más bien tú a la gente a empezar a identificar esas raíces con una asesoría, con un taller. ¿Qué crees que le pueda servir más a las personas, o simplemente la meditación, por ejemplo? Sí. Para saber desde dónde está empezando el problema de salud que tienen en este momento o que algún familiar tiene. Sí, pues
para quien le guste como ver el mapa, ver el panorama, a mí lo que me gusta aplicar es esta parte del coaching de salud, en lo que también ya me formé y tomé instrumentos. Entonces es primero sentarte, yo le digo aquí la radiografía de la vida, ¿no? Queremos ver a fondo, pero pues primero veamos el panorama, ver cómo está tu vida, cómo estás en los diferentes aspectos. Hay en la parte de coaching que yo hago una serie de preguntas que abarcan la parte física, la parte de tus relaciones, de cómo estás en tus diferentes ambientes, de qué los hábitos que estás aplicando en tu vida diaria, que eso es crucial para si quieres tener salud, ¿no? Entonces, es primero verte, analizarte en tus diferentes contextos y en tus acciones y también en tus momentos, en cuando te tomas pausa, qué es lo que estás haciendo en esos momentos de descanso, cuáles son las prioridades que estás dando en tu vida, y entonces a partir de ahí, o sea, pues tiene que ser personalizado, ¿no? La verdad es que sí hay una serie de acciones que pueden ser estándar, ¿no? Come frutas y verduras, bebe agua, le digo, todo eso que decimos allá afuera es relativo. Tienes que ver tu vida, ver qué está pasando, y a partir de analizarte, pues entonces empezar a tomar pues acciones que te lleven a estar mejor. Bueno, pues quedamos al pendiente de más información que nos quieras proporcionar. Van a estar aquí abajo tus redes sociales, obviamente, y también para establecer contacto contigo. Y pues además, tú tienes también un congreso que se va a relanzar. Entonces, pues platícanos un poco de todo lo demás que haces y para que la gente esté al pendiente de lo que ofreces. Sí, muchas gracias. Sí, estoy pues en el relanzamiento del Congreso, precisamente, que lleva toda esta visión de preguntarnos qué es la salud, qué es la enfermedad, y ver esos diferentes recursos que podemos aplicar en la parte física, en la parte emocional y mental, como también la parte espiritual es importante, y aprender mucho esta parte de la energía, que es algo un tema que también a mí me encanta, y el conocer realmente a fondo qué es la energía, qué es esto de la frecuencia, vibración, que de repente podemos escuchar en muchos lugares, tiene todo que ver con nuestro ser y tiene todo que ver con nuestra salud. Entonces, de eso va el Congreso, de mostrar todo un panorama de diferentes instrumentos, herramientas terapéuticas que te pueden llevar a una mejor salud. Y pues también en mis programas, desde el coaching más básico, que es esta parte de ver tu vida y empezar a accionar, y si quieres ir más profundo, pues ya ir a la parte más del ser, más espiritual, que digan, sí, un médico hablando de esto, sí. Para mí es muy importante, ha sido también parte de mi vida, solo que hasta ahorita lo estoy externando, ¿no? Entonces, sí, me parece importante de que se considere todo esto cuando hay una enfermedad presente, y que pues trabajemos en todos los aspectos, como bien ya lo ejemplificaste tú. O sea, hay que pensar así desde de cómo me estoy llevando con alguien, hasta qué estoy poniendo en mi refrigerador, ¿verdad? Entonces, pues empieza por lo que te parezca más coherente contigo. Es empezar a accionar con algo ya que para ti es así como que decir, eso lo puedo hacer ahorita, ¿no? Algunas personas pues tendrán que empezar como poco a poco, ¿no? Haciendo los cambios, y otras digan, no, es que esto ya para mí se desborda, yo ya quiero hacer un cambio radical, y pues ahí hay que sostenerse con profesionales, precisamente, ver qué apoyos necesitas para sostener esos cambios que son fuertes, pero incluso para los paulatinos, ¿no? Pues puedes buscar ese apoyo, esa información que sea pues lo más adecuada. Déjenme decirles que en el aspecto más formal y médico, pues vienen muchos cambios que yo todavía no los veo en México. Yo he estudiado en Estados Unidos, escuelas de Estados Unidos, de España sobre todo, y yo hay muchas cosas que no veo reflejadas aquí todavía en México. Entonces,
hay muchas cosas con comprobación científica, así como lo manejas tú, Anantli, en la parte herbolaria, que igualmente en lo que les pueda hablar de salud digestiva, de neuroinflamación, de estrés oxidativo, toda esa parte está respaldada, solo que pues sucede que aquí no ha llegado de lleno, ¿no? Entonces es hora de empezar a moverla, accionar, tener confianza que hay fundamentos de todo esto en la parte de ayudar a sanar el intestino, incluso lo que más se usa precisamente es herbolaria y suplementación, por cierto, que es fundamental restablecer funciones como la de la tiroides, la del páncreas, estabilizar las suprarrenales. Todas esas son acciones fundamentales para llegar a un buen equilibrio del cuerpo y créanme que ya cada vez están más evidenciadas por la ciencia. Incluso la propia meditación está evidenciada por la ciencia, que les digo yo, hablar de meditación en un punto es inevitable, entonces por eso lo menciono ahorita, porque finalmente son diferentes recursos que te van a ayudar a ir tratando esas capitas que vas abriendo de la cebolla, ¿no? Y porque de repente abres una y dices, pues esta como que ninguna medicina le va, ¿no? De repente ninguna hierba, pero ¿qué tal medicina cuántica? Que se refiere, todo tiene que ver con energía y entonces empiezas a estabilizar cosas y a lo mejor en otra capa, pues ya tiene que ir a la parte psicológica o algo que funcione como manejar la parte psicológica y así, ¿no? Ahora sí que podemos tener trabajo para rato, o puede ser nada más que te des cuenta que el dolor lumbar que tienes ahí es porque traes un pleito con tu pareja y tienes algo que no puedes tratar y entonces, pues, con una acción más sencilla, todo se puede acomodar. Pero, pues, no pasarse por alto esos avisos y empezar a crecer como personas con todos estos recursos que están teniendo aquí en el Congreso y, pues, trabajar en uno mismo, lo primero, y pues si eres mamá, papá, tío, ¿verdad? Abuela y tienes menores a tu cargo que tengas problemas de salud, también considerar pues estos aspectos aplicados a los niños, pero pues ahí sí son más responsabilidad de uno es el que tiene que accionar o conducir, ¿verdad? Muchas veces los niños le enseñan a uno, y nada más es guiarse con la mejor dinámica que pueda haber en la familia. Bueno. Ok, pues me parece perfecto, muchas gracias. Y yo creo que pues ya aquí lo dejamos. Se estarán contestando, se han estado contestando algunas preguntas en el chat. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias y pues los invito a seguir con estas pláticas que están muy interesantes y van a aprender más aquí de algunos aspectos que hablamos en resumen. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hola, pues nos quedamos ahora de nuevo acá. Vamos a ver, porque hay una pregunta ahí sobre peyote. Entonces, vamos a dejarle la pregunta a la doctora Alejandra. Sí. A ver. Sí, más que nada quería seguir la secuencia de sus preguntas, porque pues sí, o sea, yo les digo y bien les explicaba, ¿no? A veces es como una cadenita. Entonces, haciendo también alusión a lo que tú contestaste y el panorama que ya se abrió ahorita con la plática, o sea, podemos llegar por diferentes caminos a un mismo punto. De hecho, la pregunta sobre el perdón y lo que contestaste tú, a eso iba, ¿no? Hay personas que necesitan vivir ese proceso de perdón y entenderlo, y hay otras personas que si en un momento importante les llega la información de que las cosas pasan por algo clave y finalmente no hay nada que perdonar, ahí las cosas se liberan y ya ni siquiera necesitas pasar ese proceso. Entonces, así es con el peyote. O sea, si tú necesitas un instrumento externo, como dijo Anantli, bien guiado, bien, porque eso necesita darse por expertos y darte el seguimiento. Yo nunca he tomado peyote, pero sí tengo amigos que lo han hecho y
y otras personas que he conocido, y he sabido aspectos favorables y aspectos complicados, ¿no? De que se lo dejan ahí, pues la vomitada que no es nada bonita y varias cosas que no son nada cómodas. Entonces, para mí, finalmente, como ser humano tenemos nosotros todo incluido, somos un paquete todo incluido y tú tienes la capacidad de conectar, ya sea teniendo nada más una guía de una persona o que esa persona te ayude a tener información como, digamos, de un nivel más superior, sobre todo si, que es a lo que lleva el peyote, ¿no? A conectarte de alguna forma con otras dimensiones, con información diferente. O sea, si es eso lo que estás buscando, pues eso te digo, si es un instrumento que bien guiado, como dijo Nantli, puede funcionarte. Y la otra es de que también puedes hacerlo de otras maneras, no necesariamente todo está en ti, nada más es saber conducir y encontrar esa información. Y bueno, preguntabas, Rosa, que es el peyote, es una planta medicinal y de hecho, o sea, va un poquito más allá de lo llamado medicinal, habla también es una planta que sirve para conectarte de alguna forma en la parte más espiritual. No sé cómo lo definas tú que eres la experta, si nos quieres decir, Ana. El peyote, a ver, el peyote es un cactus que, bueno, de la familia de las cactáceas de México y tiene principios psicoactivos. Hay uno similar en Sudamérica que se llama guachuma, que es San Pedro, que es otro cactus. Entonces, estas sustancias cuando se hierven y se mezclan con otras plantas adquieren un poder psicoactivo en té o en tintura. La cuestión es que el peyote ahorita está de moda junto con todas las plantas enteógenas, pero yo sí las investigué de manera experimental y también de manera teórica para saber, o sea, en cuanto a compuestos activos y todo eso, para saber sus posibles riesgos y beneficios. Ahorita hay una que está todavía más de moda, que es la famosa ayahuasca. El principal problema con el que se enfrenta la gente que quiere consumir estas plantas es la falsificación y desgraciadamente es muy abundante. Entonces es muy difícil, sobre todo si no tienen experiencia en sabores, olores y todo eso, definir si una planta es una falsificación o si es lo que les están diciendo. Entonces, en el caso de, por ejemplo, la ayahuasca, esa planta, el bejuco original del cual se sacaba está en peligro de extinción. Entonces es muy probable que cualquier cosa que les den como ayahuasca en realidad sea floripondio. El floripondio es una planta también enteógena, pero que es sumamente tóxica, que mata las neuronas y produce demencia en muchas personas con una sola toma. Entonces es muy, como yo de hecho jamás he consumido ayahuasca por lo mismo, porque es muy fácil la falsificación y bueno, pues tendrías que confiar enteramente en el terapeuta y ya como que confiarle mi salud mental en las manos de alguien más me parece un poco exótico, o sea, es poco probable que toda la ayahuasca, estadísticamente es improbable que toda la ayahuasca que hay en el mundo provenga de un bejuco de Perú que está en peligro de extinción. Entiendo cuál es el razonamiento que hay ahí. Claro. No, sí, por eso, si van a usar enteógenos, sí les recomiendo más que sea de enteógenos de su localidad, que ustedes puedan ver ya sea los hongos o el peyote o el San Pedro físicamente, o sea, que vean ahí el cactus. Y bueno, para eso pues hay que informarse más profundamente. Ese es el principal riesgo del uso de enteógenos. Y yo sí he tenido muchos pacientes con problemas mentales derivados del consumo de enteógenos probablemente mal recomendados, mezcla de ellos, etcétera. Gente que no medita, que no tiene ningún tipo de disciplina, no es para ellos. O sea, mucha gente lo está tomando. En lugar de ir a psicoterapia 5 años y organizarme y ordenar mi vida, suena más atractivo ponerme un viaje con ayahuasca o con peyote y ya con eso se arregla mi vida. Entonces, cachen también ese atajo mental que mucha gente está tomando y que tampoco funciona. No es así, no es magia. Sí te permite acceder a otros espacios mentales en los que normalmente no estarías,
pero solamente vas a sacar provecho de eso si tú ya tienes la habilidad desarrollada de la meditación y después en meditación sigues ampliando ese estado de conciencia. Si no, pues es como cualquier otra droga, o sea, es una experiencia de liberación y ya. O sea, no hay más en el mejor de los casos. En el peor de los casos puedes terminar con una bonita enfermedad mental derivada de un desequilibrio químico por un enteógeno mal recomendado o mal conducido. Mira, nada más que información importante, como dices tú, ¿no? Una moda que puede resultar también con sus riesgos, ¿sí? Y realmente es eso, o sea, contestarse primero para qué estás buscando tomar el peyote, porque te dicen, sirve para tal y tal, ¿qué estás buscando tú? Y puedes encontrar otros recursos que te lleven a lo mismo. Guadalupe Sánchez tiene la mano levantada. Sí, adelante, Guadalupe. Bueno, yo preguntaba de la cuestión del peyote porque en el diplomado esencial, la doctora Nantley hizo un breve comentario, bueno, vimos una partecita del tema y dijo que hay gente, por ejemplo, como ella o gente que ella conoce, que ayuda en el ritual. No sé qué tan fácil es que cualquier persona se acerque, una persona con esa necesidad de vaciar su interior, que lo tome, pero exactamente con gente preparada. Por eso era mi pregunta. Sí, con Ahora, preparada es una buena alternativa, como sobre todo en personas que ya tienen años. De hecho, hay un video muy bueno que les puede dar puntos de referencia. Estaba aquí buscándolo, creo que ya lo encontré. Entonces, se los voy a pasar. Y es de un doctor que yo sigo. Obviamente él es médico convencional. Muchos de sus puntos de vista pues son basados justo en estos puntos de vista comunes de la medicina, donde piensa que muchas plantas medicinales no tienen estudios científicos, basándose en esta cuestión de los productos milagro, de personas que toman herbolaria y que no saben pues ni siquiera lo que están tomando, etcétera. Pero en cuanto a las cuestiones de ciencia, a mí me parece él bastante aterrizado. Entonces ahí está el link. Pues síganlo si quieren, les puede dar muchos puntos de vista, sobre todo los que son estudiantes de herbolaria integrativa, para que ustedes a sí mismo vayan generando su propio criterio. A mí no me gusta nada más mandarles links o referencias de personas que están como foca aplaudiendo la herbolaria, sino también de gente crítica, pero crítica con sentido, no nada más criticar por criticar y sin fundamento, ¿no? Entonces, él en ese video habla sobre la ayahuasca y justo dice, él confiesa que cuando estaba buscando sobre la ayahuasca, él pensó que iba a encontrar que no había estudios y que cuando se metió a buscar, ¿qué creen? Que encontró un montón de estudios que hay sobre la ayahuasca. O sea, de gente que sí está usando la liana, que sí, etcétera, etcétera, y que tiene esos contactos, por supuesto. Entonces, descubre que justamente se da cuenta de que es útil en ese tipo de pacientes que ya recibieron un montón de tratamientos, que son resistentes al tratamiento, que nada más no encuentran por dónde y que entonces encuentran en la ayahuasca alguna respuesta, ¿no? Entonces, a él mismo, como él ha padecido depresión durante varios ciclos y actualmente también está tomando antidepresivo, dice, oye, me llama la atención, sí me gustaría consumirlo, pero ¿qué creen? No puedo consumirla porque en ese momento estoy tomando antidepresivos y hay que estar limpio de antidepresivos para tomar ayahuasca. Entonces, pues tendría que esperar, pero le llama la atención él mismo, o sea, se da cuenta que es una alternativa, pero que no hay estudios, no, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Porque sí puede ser una alternativa, pero hay que tomar en cuenta las abstinencias, el cambio de dieta, el aprender a meditar y el no estar tomando medicamento psiquiátrico. Ok. Y bueno, otra pregunta más. Una de mis cuñadas tiene una situación con mi hermano y trae muchas cosas en el interior. Entonces me invitó a una constelación y me dijo, ¿has sido alguna? Y yo le dije, no, sí las he escuchado, pero jamás he vivido una experiencia. Y me invitó, pero la verdad es que no pude asistir.
son confiables las constelaciones. Estaba viendo una película que se llama, bueno, es una serie que apenas empecé, que se llama Mi Otra Yo. Y por lo que me comentó mi cuñada, ahí dan indicios, una idea de cómo es una constelación. ¿Qué tan confiable es? ¿Sí sirve para sanar el yo interior? Para mí, o sea, ahí te digo mucho desde la experiencia, ha sido algo que yo he constelado. La primera constelación la hice hace como 17 años y sobre todo 2017, 2018 estuve trabajando yo misma, o sea, mi proceso con constelaciones familiares, y es un instrumento muy valioso. Ahora sí que depende que te halles con ese tipo de herramienta. Básicamente sus bases son de cuántica, ahí están sus bases. Estamos hablando de los campos mórficos, ya si queremos hablar un poquito técnicamente, es el campo de la información, dicho coloquialmente, ¿no? En donde está la información que se necesite, la que se necesita en el momento para lo que quieres constelar. Y se pueden constelar tanto problemas relacionales y dinámica familiar, pero yo particularmente con la psicóloga y terapeuta que constelo, ella pues ya ha integrado todo su acervo de terapias energéticas. Ella fue alumna de Bert Hellinger, directamente le tocó cursos con él. Y entonces ahí realmente constela también enfermedades o síntomas, problemas financieros, o sea, todo puede salir de él. Lo principal es plantear el esquema. La persona que va a constelar algo no es la que se coloca, haz de cuenta que es como una representación teatral, así te lo puedo decir, ¿no? Y la persona que va a constelar se plantea como una observadora de eso, y lo que se expresa ahí es la información. Estamos hablando del campo de la información que se requiere, va a bajar en el momento, las personas se posicionan, tú designas a una persona que sea tú, otra que sea, si vas a constelar mamá, papá, hijos, un problema también se puede designar en una persona, y de ahí, al abrirse el campo, pues la información va fluyendo, y pues sí depende mucho de la experiencia y de la sensibilidad del constelador. A mí me han tocado diferentes consteladores y sí depende mucho de eso, cómo fluya y qué información pueda salir. Y en lo personal, mi experiencia así es para mí ha sido algo de lo que más me ha hecho avanzar, pero sí también sé que a algunas personas no les va ese tipo de instrumento. Entonces, sí es que te haga clic. Es eso. Ok. Perfecto. Gracias. Bien. Y una pregunta también que decías que un amigo con Crohn. Ajá. Sí. Sí, bueno, aquí puede ser una respuesta muy extensa, pero sí, terapia en concreto, lo que se da a nivel médico, ¿no? Como la sulfasalacina y cosas así, mesalacina, perdón, ando cambiando el nombre. Digamos que es paliativo para ayudar al proceso de inflamación, pero uno de los puntos fundamentales a trabajar es la microbiota. La microbiota intestinal particularmente, ¿verdad? Porque microbiota son todos los bichos que tenemos en diferentes partes del cuerpo, pero particularmente el trabajo en la microbiota intestinal, algo en lo que yo me he sumergido porque de ahí llegó mi intestino permeable precisamente, es algo que no sé qué tantos médicos, gastroenterólogos lo estén haciendo, pero no es algo que se haga con medicamentos, tradicionales, con antibióticos, más bien se hace con herbolaria, con suplementación. Es algo, y toda la parte de manejarlo integralmente, de que trabaje sus emociones, tonificar el nervio vago, todo lo que haga al respecto le va a ayudar. ¿No? Entonces sí es un trabajo profundo, pero nada más quiero plantearte este esquema de la diferencia del enfoque
yo que pues tenía convivencia muy cercana con los gastroenterólogos y también me tocó en algún tiempo ser paciente de gastroenterología, sí es eso, o sea, que lo otro, si trabajan a nivel nada más de desinflamar y bajar el síntoma, trabajar en profundidad es irse a eso, a bajar todo ese proceso inflamatorio también desde adentro. Y con alimentación básico y muy importante. No te oímos, Guadalupe, tienes el micrófono cerrado. Ah, ya, perdón. Sí, tiene más de 15 años con la enfermedad y bueno, su esposa más o menos me ha comentado todo lo que ha llevado, infinidad de tratamientos. Apenas tiene alrededor de unos 6, 7 años que empezó con la herbolaria. Cuando yo comencé con esto, pues también platiqué con ella, he dado unos pequeños puntos de vista de lo que he aprendido aquí. Le digo, busca a alguien que te pueda atender esa parte. No he podido platicar con ella, ya tiene algunos años que, si acaso nada más nos saludamos, pero sí, o sea, se me hace tan compleja la enfermedad porque pues se desatan todas las enfermedades prácticamente, al grado de que le dio cáncer de colon y ahorita pues parte del colon ya le quedó, o sea, Sí, así un lo límite. resecaron. Ajá, le Sí, quitaron. Sí. sí, entonces se hinchó, adelgazó, le dio artritis, bueno, o sea, tantas y tantas cosas que yo quedo sorprendida. ¿Cómo es que en una sola persona puede desatarse todo eso? Híjole, es que si nos vamos a la profundidad que les planteaba, o sea, eso tiene explicaciones desde lo más simple en los hábitos hasta lo más complejo ahora sí que en su contrato de vida, digámoslo de forma resumida, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues, digo, yo misma he vivido, o sea, llegan momentos determinantes en que dices sí o no y se abre el camino, ¿no? Entonces dices, sí tomo esto, no tomo esto, y eso te va a hacer una diferencia. Entonces, en ese camino seguramente le ha tocado tomar ese tipo de decisiones, o no ver otra alternativa y seguirse por ese camino que no lo lleva que no lo ha llevado a restablecerse o al menos a estar mejor con toda la enfermedad. Sí, pero ahorita particularmente en estos últimos años ya hay muchos recursos en la parte microbiota. Ahorita todavía yo aquí no encuentro los estudios ideales para encontrar las alteraciones de la microbiota, los desbalances que se miden los bichos. Y pues sí, es un caminito. Es un caminito largo que nos queda aquí en México por tener esos recursos, pero sí se pueden hacer cambios para que mejore. Está preguntando. Y en la cuestión de perdón, bueno, nada más mi última pregunta. En la cuestión de la gente que es agredida por sus defensas, ¿es lo mismo? Vamos a lo mismo, o sea, básico, trabajar en la salud intestinal, de ahí se derivan una serie de cuestiones inflamatorias, de tóxicos, y entonces es lo primero, el primer paso. Ah, ok. Muchas gracias. La pregunta de Reina es debilidad y a veces bajo de peso y todo tipo de exámenes y no me encuentran nada. Reina, pues aquí yo quería comentar, ya que tomé este tema de la microbiota, que yo les digo que agarré experiencia por vivencia propia, dado el intestino permeable, que se juntó y que era el fondo también, digo, en convivencia con mi depresión y ansiedad, que estaban totalmente en la mano, ¿no? Que ayer les conté un poquito de eso a los que estuvieron. Hay muchas cosas que pasan en nuestro cuerpo que para la medicina convencional no tienen explicación, ¿sí? Una de esas son el proceso de inflamación crónica de bajo grado, que puede no expresarse en ninguna enfermedad, pero sí darte un montón de molestias diferentes de una leve o mediana intensidad que te están, pues, limitando tu fluir en la vida. Y eso pasa con cosas tan
triviales para las mujeres, como es los dolores menstruales, que a veces son muy intensos y que uno quisiera quedarse en la cama y no irse a trabajar. Y también en la parte de la menopausia y perimenopausia, que cuando están muy sintomáticas de fondo, traen esos desequilibrios de lo que en resumen se llama un proceso de inflamación crónica de bajo grado. Y es lo que te está disparando que haya un montón de síntomas en donde no los debe de haber. En realidad no los debería de haber, estamos súper acostumbrados. A lo mejor sí en un momento un dolorcito, pero eso de que ya doblarse y de que te tengan que inyectar una buscapina en el trabajo, que a mí me pasó, algo está pasando. Entonces, yo lo que recomiendo ahí en esa parte es también vamos a la salud digestiva primero. Vamos a trabajar bajando el estrés oxidativo, mejorando la función de las mitocondrias. En términos científicos, ¿qué vamos a hacer? O sea, hacer que el cuerpo tenga mejor nutrición a fondo, hablando de nutrición celular y quitándole tóxicos. Así es que le dejo los términos técnicos y le dejo los términos prácticos, ¿no? Entonces, si trabajas en eso, o sea, es como darle la bola de billar para que las condiciones se mejoren y los síntomas bajen. También propiamente, pues trabajar en la parte de regular la cuestión hormonal. Y aquí Anantli también tiene recursos, ¿verdad? Tiene unos recursos muy interesantes en la parte de salud femenina. Tiene un curso de herbolaria para la mujer, en donde vas a tomar también muchos de esos tips. Y si quieres trabajar a profundidad, yo ahí lo que recomiendo es irte a esto que yo lo manejo, el trabajo de la microbiota, que es, o sea, ya cuando tienen muchos síntomas, ver cómo hacer un proceso finalmente como de limpieza y luego restablecer yéndote por pasos, que sería muy adecuado si tienes muchos síntomas. Pero de cualquier manera los dos tenemos el mismo enfoque, entonces vas a llegar a lo mismo. Y bueno, pues espero que... vives en Estados Unidos. Uh-huh. Y esto de no encontrarte nada, yo les digo que si hubiera andado de un compañero a otro en la parte convencional, a mí me hubiera tocado eso. Y lo que tienes en primer lugar es un desequilibrio de los bichos. Yo tengo algunas recomendaciones específicas en Estados Unidos. Hay algunos recursos que no hay aquí, entonces que también puedes ahí tener a la mano si es difícil tener sobre todo la parte de herbolaria mexicana a la mano. Aunque si no, ahorita nos dice Anantli si hay forma de tenerlo fácil. Sí, por supuesto que sí. Pues si quieren nos pasamos ya al taller prepago. Entonces, ya vamos a terminar. Se extendió, pero está muy bien porque la gente se lleva información más precisa pues de lo que tiene que hacer para sanar. En realidad, ya ahorita dijo algo muy importante, que es sanar la flora digestiva. ¿Cuántas personas tienen alterada la flora digestiva y ni siquiera lo saben? O sea, está normalizado los gases, la indigestión frecuente, las gastritis, y pues así como va a haber salud. O sea, empieza a haber un proceso inflamatorio en cascada, como estabas comentando. Entonces... Un comentario adicional, nada más les dejé ahí una liga, así que bajen de un cuestionario que les dejo de observo para que exploren un poquito más su salud y nos vemos ya en el taller donde vamos a profundizar más cosas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.